Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a hablar sobre tendinopatías con un colega que se llama Salvador Martínez directamente desde México. Hola, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Hola. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que aún tenemos el sorteo de nuestra certificación internacional online en Ventosas para que participen. Recuerden que es muy fácil, simplemente ingresan a nuestras historias, deslizan hacia arriba, se registran y listo, ya quedan participando. Entonces, no lo olviden porque ya estamos próximos a realizar como tal ya el sorteo del ganador o la ganadora. Hola. Bueno, entonces para las personas que apenas se van conectando, les cuento que hoy vamos a hablar sobre tendinopatías con Salvador Martínez, que se encuentra en México. Hola, bueno, por acá me saludan desde México. Vamos a invitarlo. Conectando. Bueno, para todos un saludo desde Colombia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué Qué bueno. gusto saludarte. Igualmente aquí, pues con mucha emoción y pues contento de haber establecido esta comunicación con ustedes, quienes son pues ya una marca bien establecida y que funciona como referente para muchos profesionales en el ámbito de la fisioterapia y de la rehabilitación. Y pues estoy muy Ay, contento. muchas gracias. Mucho gusto. No, a ti también, un placer tenerte por acá, agradecerte por tu tiempo, por tus conocimientos. De verdad que también lo valoramos demasiado. Perfecto, pues muy bien. Ya habíamos tenido el gusto de platicar, bueno, de discutir sobre qué podemos platicar con el foro, a quien pues envío un cordial saludo. Y, y comentábamos que la tendinopatía es siempre un tema extensísimo, que nos puede tomar días y días Sí. en platicar. Y pues concluimos que es un gran tema y que si les parece bien, vamos subiéndonos al tren de la tendinopatía y conforme nos vayan haciendo algunas preguntas o conforme nos vayamos extendiendo o acortando, tal cual un tendón, podemos determinar si es necesaria alguna sesión adicional, pero pues armé una breve pues guía para evitar perdernos en el tema, ¿no? Ah, perfecto, genial. Entonces, pues empezamos con la definición, una tendinopatía. Fíjate que anteriormente era súper común que llegabas a la consulta o te llegaban a la consulta. Bueno, te comento, yo soy Eso. especialista en medicina de rehabilitación. Vivo en Metepec, en el Estado de México, en el país de México. Pues sean bienvenidos todos cuando se pueda. Ay, sí, qué rico volver a visitarlos. Sí, he visto que ustedes tienen pues múltiples actividades académicas por acá y pues cuando estén por acá me encantaría darme una vuelta para Claro saludar, que sí, de seguro. ¿no? Y entonces pues te platicaba, la tendinopatía dentro de las evolución que ha tenido es que ya se perdió el concepto de que es un factor inflamatorio, ¿no? Porque antes la gente decía, tengo una tendinitis y te llegaban ya a la consulta o te llegaban a la terapia ya con ese concepto en la mente. Sin Con embargo, ese diagnóstico ya pues preestablecido. Ujú. pues te lo puede dar hasta la tía, ¿no? Pero algo importante es el que nosotros como profesionales en este tema conozcamos cuáles son los factores a nivel metabólico, a nivel celular, por los cuales está pasando el tejido y con esto nosotros también tener los elementos para explicar a la persona por qué muchas veces nos toma hasta más de 12 semanas en tener una adecuada recuperación. Algo común también es que esto lo sufren pues nuestros atletas, nuestros corredores, nuestros gimnastas. Entonces, si nosotros
le decimos, sí, con 2 sesiones vas a estar súper bien. Hola. Si nosotros damos una falsa expectativa o no somos claros, nuestro paciente es posible que incluso nos abandone por falta de de cubrir las expectativas que tienen al llegar con nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, pues dentro de en la definición de la tendinopatía es una lesión de un tendón secundaria a un sobreuso, a la sobrecarga de trabajo originada por diferentes fuentes, ya sea una carga tensil, de cizalla o una compresión. Esta lesión me va a causar dolor y pérdida funcional. Así es como ya se define. Si te das cuenta, ya se elimina por completo el factor inflamatorio, lo cual es algo a destacar y que pues creo que debe de ser nuestro punto de partida, ¿no? Dentro de la fisiopatología hay 4 principales teorías que han, como ya lo platicábamos, ido evolucionando y dentro de las principales son la tradicional, ¿no? Que la sobrecarga de trabajo, el sobreuso, va a generarme inflamación. Sin embargo, ya a nivel histopatológico, se ve que no hay inflamación, no hay células inflamatorias. Entonces, esta teoría tradicional queda completamente descartada. Y vamos con el paso de los años pasando al modelo mecánico. El modelo mecánico tiene 2 causas principales. Una en la que las fibras de colágeno, que pues componen más del 60% de nuestro tejido conectivo, van a romperse, ¿sí? Estas fibras que se rompen van a estar circundantes o junto a fibras sanas, las cuales van a producirnos el dolor, ¿sí? Este dolor, este estrés, van a incrementar una carga de trabajo al tejido sano y con esto, pues, vamos a tener un estrés adicional. Entonces, estas son las fibras de colágeno que se lastiman y entran al quite, entran a hacer el trabajo de las fibras lastimadas, el tejido sano. Y con ello hay una compresión tisular. Este modelo mecánico pues todavía nos habla de cierto factor inflamatorio. Entonces es considerado en la actualidad, pero ya no como una causa o O el factor primario como tal. exactamente, ya no es, ¿no? Y después sigue nuestro modelo anatómico. El dolor es causado por esta irritabilidad química secundario a la hipoxia. Va a haber un incremento en el volumen del tejido, sí, pero esto es por líquido más que por factores inflamatorios. Va a haber en nuestros nervios, por ejemplo, pasan por un calibre, ¿no? Por un trayecto, y ese trayecto, al momento de haber un aumento de volumen, ¡pum!, va a comprimir el nervio. Esta hipoxia a nivel del nervio va a generarnos la estimulación de las fibras dolorosas y va a ser un causante de dolor, ¿no? Se estimula a los nociceptores, ¿no? Con esta isquemia y esta hipoxia, igualmente no va a haber la suficiente irrigación para que el tejido lastimado llegue los fagocitos, quienes se van a encargar de eliminar este debris, estas células dañadas, y esto va a prolongar nuestra capacidad para recuperarnos. Entonces, este modelo anatómico también tiene cierta validez en la actualidad, y ya después de haber mencionado estos 3 modelos, el mecánico, el anatómico y el tradicional, vamos con el modelo vasculonervioso, que es ya el que está mayormente aceptado. Entonces, las fibras dolorosas, las fibras tipo C, son estimuladas por la sustancia P y van a detonar el dolor. Y este dolor se detona por isquemia y por esta compresión que está teniendo. Isquemia, hipoxia, va a detonar dolor y
limitación funcional. Este es el más aceptado y con ello también hay, la isquemia va a detonarnos la facilitación del crecimiento neural y con ello pues hay fibras tipo C que van a cambiar su función en lugar de ser fibras que me generen la supervisión de una homeostasis adecuada. Cuando hay hipoxia, cuando hay acidez en el tejido, van a cambiar su función y van a ser detonantes del estímulo doloroso, ¿no? Y eso es lo que me va a causar el dolor. Oye, está súper, súper interesante. Mira, desde dónde parte el error en el momento de rehabilitación. El simple hecho de uno no actualizarse en conceptos o en estudios ya establecidos. Exacto. Y fíjate que eso es algo además que resulta muy común porque en la propia exploración física, que ya ahorita iremos, vamos a llegar para allá, pero en la propia exploración física, el hecho de que nosotros veamos un aumento de volumen, decimos, pues es edema, es inflamación, ¿no? Ajá, Pero sí. hay detalles finos en relación al aspecto histológico que nos va a dar pues una diferencia en este sentido y en el abordaje, ¿no? De, pues ya revisando estos conceptos de fisiopatología, pues tenemos ahora factores de riesgo, ¿no? Que tenemos factores de riesgo tanto intrínsecos que me corresponden a mí como Ujú, chava para desarrollar una lesión o factores extrínsecos como el sitio en donde yo hago mis entrenamientos en el running y si es un pavimento o un aspecto muy rígido, pues vamos a someter a mayor estrés a mi tendón, ¿no? Dentro de los factores propios de la persona, que son los intrínsecos, encontramos, por ejemplo, la edad, el sexo, la alineación de las estructuras, por ejemplo, si tenemos una hiperpronación o una supinación exagerada, pues podemos someter a mayor estrés a mis tejidos. Las rodillas en valgo, en varo, el cuello femoral con alguna malformación, alguna falla de alineación, dismetrías mayores a 2 centímetros aproximadamente. Hay gente que se me preocupa por medio milímetro que llega con alguna asimetría en miembros inferiores, pero pues no es algo significativo, ¿no? Cuando exceden los 2 centímetros es cuando ya podemos llegar a preocuparnos en este sentido. De bueno, allá. Listo. La debilidad muscular, si tenemos algún desequilibrio en mis músculos, vamos también a tener cierta dificultad para que nuestras articulaciones, todo el tren inferior o tren superior funcione adecuadamente. Si tenemos alguna laxitud articular, los niveles de lípidos, si tenemos una hipercolesterolemia, está asociado también a friabilidad de los tendones, ¿no? Condiciones metabólicas como diabetes mellitus, factores genéticos, la producción de citoquinas, estas citoquinas inflamatorias que pueden ser detonantes como enfermedades reumáticas, no como la inflamación que ya acabamos de desechar esa antigua Esa creencia teoría sí. o esa teoría, ¿no? También el género es más común que tenga una tendinopatía una mujer que un hombre. Y esto por también condiciones hormonales, cuando el estrógeno se encuentra elevado, hay mayor riesgo por que se incrementa la laxitud de los ligamentos y tendones, ¿no? Y ¿Y la este, combinación, perdón. y este diagnóstico es más común verlo en deportistas de alto rendimiento o también en un paciente común? Fíjate que yo pienso que los atletas de alto rendimiento, el hecho de estar con un plan de entrenamiento bien guiado, un plan de entrenamiento el cual
está acompañado de múltiples elementos como una buena nutrición, descanso, cargas de trabajo tanto atlética como de fuerza, como de descarga, como pliométricos. Esto minimiza el riesgo de que un atleta de alto rendimiento tenga la lesión, a menos que se generen sesiones de alta carga de trabajo sin permitir que el tendón y todos nuestros tejidos tengan la recuperación adecuada, porque es común también verlo en atletas de alto rendimiento, pero nos sucede más en personas de calle, en los mortales, nos sucede más porque de repente pues me encuentro en una carrera de 21 kilómetros y yo lo único que había corrido son 12, pero mi primo se mete a la de 21 y yo lo voy a acompañar, entonces pues no lo puedo dejar, ¿no? Y esta sobrecarga de trabajo a mis tejidos son los que me van a dar el factor de riesgo para lastimarme, ¿no? Y ahí, es Ok. donde, y ahí es donde vamos a hablar ahora de los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos son los que son ajenos a mí. Por ejemplo, un método de entrenamiento, ¿no? O la duración y la intensidad del entrenamiento. La falta de adaptación fisiológica, si nosotros tenemos algún proceso infeccioso y estamos con defensas bajas, por ejemplo, pues mi cuerpo va a estar encaminado a recuperarse de manera sistémica y puede ser que los cuidados de regeneración tisular vayan a estar comprometidos. Y entonces es por eso que cuando estamos enfermos tenemos que igualmente reducir nuestra carga de trabajo deportiva, ¿no? Eh, Falta de adaptación a los entrenamientos. Siempre en los entrenamientos los coaches son bien responsables bueno, más bien, tienen una Sí, gran responsabilidad, porque hay unos que no son tan responsables, total. tienen una gran responsabilidad de cuidar que sus atletas vayan escalando en base a capacidad, en base eh, a fuerza. Claro, generar la adaptación como tal. Eso es fundamental, ¿no? Después de eso, el cambio de la superficie en los entrenamientos, se dice que es conveniente, pues, equilibrar, ¿no? Las superficies, por ejemplo, si corres mucho en la playa, pues obviamente esta irregularidad en el terreno va a generarnos mucho estrés para la seguridad en el paso. Pero si corremos por otro lado, en concreto, este impacto repetitivo va a causarnos otro tipo de lesiones. Entonces hay que ser muy cuidadosos y irnos adaptando progresivamente al terreno donde estamos entrenando. Calentamiento insuficiente, ¿no? Entrenamiento inadecuado, tiempo insuficiente de recuperación, que ya lo habíamos platicado, y también el calzado, que muchas personas ahorita, en estas épocas, el calzado ha una, una batalla comercial entre marcas por ver quién tiene por calzado. Y platicé con unos amigos corredores que tienen los Nike rompiendo ya las 2 horas, ¿no? De la distancia del maratón. Y me comentaban ellos que el hecho de tener una placa de fibra de carbón inserta en la suela va a hacer que el zapato mismo te impulse hacia adelante. Entonces, si tú no estás adaptado a tener esta reacción automática del calzado, podemos vernos lastimados, ¿no? Podemos tener un riesgo de lastimarnos. Entonces, esto es algo también, cuidar mucho el calzado y irnos adaptando de manera gradual Claro. a ¿no? Pues esos son los factores de riesgo. Además de estos factores de riesgo, hay algunas condiciones reumatológicas que muchas veces la persona tal vez no te va a decir que tiene condrocalcinosis, ¿no? O que tenga alguna artropatía, espondiloartropatía, ¿no? Pero
este, Bueno, por acá nos dicen, quizás al correr por esa arena inestable no estés generando un mayor estrés negativo, sino que ese estímulo de mayor intensidad al que estamos acostumbrados ayude a generar adaptaciones positivas. exacto, ¿sí? Es estos, este estrés biomecánico el que tenemos que ir cuidando, ¿no? Eso. Y por acá nos dice que también se debe cuidar la mecánica del pie. Sin duda, la mecánica del pie, a medida de que nosotros tengamos un adecuado funcionamiento de todas nuestras estructuras, fuerza en cadera. Bueno, no nos hemos metido a hablar de lesiones particulares, sino de Ujú. una lesión a nivel de tendinopatía. Pero si no tenemos una adecuada fuerza muscular, vamos también a encontrar sobrecarga de trabajo, compensaciones que pueden detonar la tendinopatía, ¿no? Y aquí algo muy importante, un tendón se convierte en un tejido dañado cuando no es capaz de tolerar secuencias de cargas a las que se ve sometido. Entonces, por Ujú. ejemplo, si mi pie no tiene, retomando al comentario del pie, si mi pie no tiene la suficiente fuerza, lo más seguro es que el músculo nos va a permitir este movimiento, ¿no? Y el ligamento, si tenemos un músculo débil, si el músculo no cubre la función, el tendón va a ser quien se encargue de contener esa debilidad. Y es ahí donde, ¡pum!, empieza a haber una sobrecarga de trabajo en ese sentido, Claro. Por acá ¿no? nos dicen, ¿puedo correr en montaña después de los 50 años? Creo que la O, respuesta va enfocada más como a la adaptación o a lo que está acostumbrada la persona en realizar como tal en ejercicio activo. uh-huh. Ahí yo a nadie le digo que no Que corra, no. ¿no? No. A nadie le digo que no corra, pero sí algo muy importante es cuidar la seguridad de la persona. Y esta seguridad va englobada en todos los aspectos, tanto en el aspecto de pues nuestro estado general de salud, también nuestros antecedentes. ¿Qué tal si es una persona que nunca ha salido a correr en su vida Exacto. y de repente pues le gustó estar cerca de la naturaleza, que es algo fantástico, pero tenemos que cuidar que nuestro cuerpo esté capacitado para ello, ¿no? Muchas veces, y yo lo platico siempre con mis atletas, la voluntad o las ganas de correr pueden ser muchas, pero la capacidad de mi cuerpo para tolerar esa carga de trabajo no es la suficiente. Y es ahí donde tenemos las lesiones de los héroes de fin de semana. Porque dicen, pues me voy a aventar otro partidito porque pues íbamos ganando, ¿no? Y, Sí. y eso es lo que Claro, puede hay que suceder, evaluar el riesgo-beneficio como tal, sin duda. primordialmente. Bueno, Claro. por acá nos dicen, si usted coloca una plantilla, el cuerpo se inclina y eso les hace pensar que el calzado alto en la parte posterior mejora la capacidad del corredor. Sí, ahí no, yo creo que las plantillas, las taloneras, por ejemplo, no son convenientes para impulsar hacia adelante, más bien ahí el entrenamiento biomecánico de la persona, el hacer ciertos, les llaman drills, ciertas simulaciones para entrenar movimientos, son los que se recomiendan para que una persona modifique su patrón de carrera. En caso de que sea necesario, porque realmente tras múltiples estudios no existe un modo perfecto de correr. O sea, no hay modo perfecto, ¿no? Hay gente que puede apoyar con talón y nunca se va a lesionar, o hay gente que corre con puntas y puede ser muy veloz, pero no hay una perfección en la biomecánica del running todavía. Ok, listo. Perfecto. Pues podemos seguir. Algo que resulta bien importante. Hay un concepto que se llama el continuum de la tendinopatía. Este concepto
fue publicado en el 2009 y recientemente actualizado, hace 4 añitos lo actualizaron y se basa en los estudios histológicos del tendón basado en 3 estados que vamos a platicar ahorita. Un tendón reactivo es el que me va a doler, ¿no? Un tendón reactivo es el que va a responder a una carga repetitiva al cual el tendón no estaba acostumbrado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en este tendón reactivo? Puede ser también, este tendón reactivo también puede responder a un golpe o a una sobrecarga tensional, a una sobrecarga compresiva y algo muy importante aquí, no hay respuesta inflamatoria. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a observar en el microscopio? Vamos a observar un incremento de fibras tendinosas. Eso sí es importante. Va a haber incremento de fibras tendinosas, se va a observar un tendón engrosado, lo cual explica el aumento de volumen. Ajá. Incremento en el trabajo metabólico, particularmente en el agrecano, que es un proteoglicano, que va a ser hidrófilo, es decir, va a captar mucha agua y, repito, es lo que me va a generar el incremento de volumen secundario a captación de agua, más que a edema. Y vamos a observar en el microscopio, muy característico, células redondeadas, como se va un aspecto arrosariado. En el perfil de mi Instagram tengo un link que dice tendinopatía, y ahí ustedes van a poder ver las imágenes que estoy describiendo para que tengan más información al respecto. Perfecto. Después de eso, pues que tengo un tendón doloroso, tengo un tendón reactivo. Me va a llegar el paciente y ¿qué voy a hacer? Pues podemos manejarlo clínicamente o bien podemos solicitar un estudio con la finalidad de ver qué encontramos. Y en la imagenología vamos a encontrar un tendón que aparenta un abultamiento por incremento de captación de líquido, de agua principalmente. El tendón va a tener un aumento de diámetro, pero no hay signos de desorganización. Todavía no se van a ver marañas tendinosas porque las fibras del tendón, del colágeno, van a estar alineadas, engrosadas, pero alineadas, ¿sí? Después de eso, algo muy importante, el tendón reactivo, si lo manejamos bien, si bajamos la carga de trabajo, vamos a lograr tenemos el potencial, si es manejado de manera acertada, de regresarlo a la normalidad. Entonces, esto es algo que, esto es ahí nuestra destreza como tratantes es la que tiene mucho valor. Tenemos que bajar carga de trabajo y ir incrementándola progresivamente para que la persona salga de esta molestia. Ojo, la tendinopatía, el proceso rehabilitatorio es doloroso. No tenemos que decirle a la persona o preocupar a la persona porque siga doliéndole. Esto es algo que va a doler. Vamos a hablar de la evolución y del seguimiento que tenemos que seguir, pero es algo que va a doler. En una escala del 1 al 10, un dolor en 4 o menos es algo completamente aceptable. Y entonces aquí el conocimiento que tengamos de tendinopatía y lo que compartamos con el paciente va a facilitar el apego al tratamiento. Porque si el paciente, después de 6 sesiones, en la cual principalmente va a estar basada en ejercicio, la persona no se le quita el dolor y sigue va a decir, ¿sabes qué? No me está sirviendo, me cambio de clínica, ¿no? Claro, sí. Le va a generar un bloqueo emocional también. Sí, y porque están como leones enjaulados de que en lugar de salir a correr sus 15 kilómetros el fin de semana, van a correr 4. Ajá. ¿No? Pero esto es en la fase reactiva. Después de eso seguimos con el continuum de la tendinopatía y sigue, si no se logra retornar a la normalidad de este tendón
reactivo, vamos a pasar a un tendón desestructurado, que es ahí donde yo te platicaba que ya las fibras de colágeno empiezan a perder la continuidad, se empieza a encontrar una falta de continuidad, una falta de estructura alineada. Va a haber una matriz celular desorganizada y va a haber entonces falta de estructura. ¿Cómo se va a caracterizar esto? Pues va a haber más células tendinosas, como ya lo habíamos visto en el tendón reactivo, va a haber más colágeno y proteoglicanos que están buscando reparar, pero pues se van a buscar reparar, haz de cuenta que son albañiles sin planos, entonces pues van a decir, pues se me hace que por ahí, y van y ponen toda la mezcla de ese lado, pero queda un chipote, y, pues ya viste por allá, y entonces van a hacer un trabajo sin control, sin Ajá. seguimiento, Tiene un ¿no? objetivo claro. Y después de eso es ahí donde pues los chipotes y las fallas en la sanación del tejido van a manifestarse a nivel de microscopio, a nivel de histología, ¿no? Y algo muy no hay, pues es un tendón que ya no va a doler. Eso es algo importante. La persona puede ya no tener dolor aquí y se tiene que, pues ahí es posible que el paciente tuvo la fase reactiva, se le quitó el dolor y, pero se le quitó el dolor porque dejó de correr, Ujú. pero no hizo las actividades encaminadas a fortalecer el tendón, solo lo dejó en pausa, pero el daño siguió, Sigue, claro. ¿no? Y entonces ahí es cuando la persona regresa a su actividad, pero se vuelve a lastimar. Y entonces ahí es cuando vamos al tercer. Salvador, ya no te escucho. Ya no te escucho. Espérame, yo te vuelvo a invitar. No. Espérame, yo te escucho. Espérame, yo te vuelvo a invitar, listo. Espérame. ¿Ya? Ahora sí. Perdón. Listo. Sí. Estábamos platicando del tendón degenerado, no sé en dónde me quedé. Sí, yo te iba a preguntar por acá, el concepto de tendinopatías por acá nos dicen que cambió a tendinosis. Sí, efectivamente. Sí, es Oh. un. No, bueno, ha ¿O pasado. es válido las dos? Lo que yo, la última revisión que hice de la literatura con Pete Malarias, que es un pues maestro en tendinopatías, es un doctor que vive en Australia, él lo maneja como tendinopatía. ¿Por qué? Porque una tendinosis ya es un proceso inflamatorio crónico. Entonces, ahí es donde buscamos eliminar este concepto asociado a la inflamación. Por Y, acá y, nos es, dice, sí, dime. uh-huh. No, dale, termina. Y entonces es por eso que ya cambió a un concepto global en cuanto Ah, a los diferentes estadios del tendón. bueno, por acá nos dicen la clave está en la dosificación de las cargas, además de la reorganización del control motor que está guiado por la corteza motora. Sin duda, sin duda. Esto de las cargas, ahorita vamos a revisar un esquema de cómo ir progresándolas, si les parece bien, ¿no? Sí, porque por acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo gestionas las cargas en la tendinopatía de Aquiles? Intensidad, volumen, frecuencia, velocidad. Métanse al link de tendinopatía en mi cuenta, en la cuenta de mi Instagram, de Medinamic-Rehab, Ajá, acá la puse. le pican en el link y viene ahí tendinopatía, un abordaje integral. Y ahí hasta abajo viene un cuadro muy bonito en donde conforme vaya evolucionando la persona y tolerando, paso 1, isométricos, paso 2, excéntricos, paso 3, absorción de energía, paso 4,
liberación de energía. Si la persona me va tolerando mediante tiempos de descanso, mediante intensidades establecidas, que ya viene ahí, mediante intensidades establecidas, vamos a ir avanzando de manera segura. Esto lo pongo, puse una tablita, cómo sería un esquema ya final, pero viene ahí. Si la persona, tras la realización de ejercicios isométricos por 45 segundos al 75% de la capacidad, tiene dolor, más de 4, entonces descanso 72 horas. Si no tiene dolor, descanso 48 y repito. Ah, genial. Si logro 3 días seguidos de este entrenamiento, entonces progreso y le meto isométrico un día y excéntrico al otro día. Entonces es como Como vamos a... una prescripción. Eso es una plantilla que a mí a mí me encantó este tema precisamente. Ya no te escucho. No. Dale otra vez. A ver, Ahora ¿ya? sí. Sí. Perfecto. Quedamos en que a ti te gustó mucho este tema. Y me gustó porque mis pacientes me empezaban a exigir, o sea, y yo me sentía comprometido con cómo compartirles a ellos qué es lo que sigue, ¿no? Pero no hay como tal recetas de cocina. Y de manera, haciendo la revisión bibliográfica, fue que logré estructurar este diagrama que Ujú. de manera muy clara se puede generar un seguimiento e ir adaptándolo acorde a cada paciente, ¿no? Perfecto. Por acá nos preguntan, excelente charla, ¿qué tratamiento diferencial haces en una tendinopatía de miembro superior y una de miembro inferior? Saludos desde Argentina. Pues muchas gracias. Dentro de en las tendinopatías, ahora sí que las reinas son Aquilia y Ah, sí, patelar, ¿no? Definitivo. las más comunes, sí. Exacto. Pero podemos personalizarla. Por ejemplo, si tenemos una tendinopatía en el manguito rotador, que es de las principales que vamos a encontrar, eh, pues adecuar las modalidades de entrenamiento, porque se puede hacer un isométrico a la pantorrilla para el tendón de Aquiles o un isométrico a mis rotadores usando el marco de una puerta, ¿no? Ujú. Y ir incrementándolos, por ejemplo, con cierta guía a los excéntricos, que es la fase 2 de la rehabilitación, para hacer excéntricos para mi subescapular, ¿no? Eso es, y es como lo puedes ir acondicionando, por ejemplo, para los pliométricos, pues utilizando alguna pelota medicinal, hacer algún uso de una pelota suiza, un BOSU, algo que nos permita exigirle a la persona estas progresiones de carga de trabajo, de exigencia, de motricidad, de intercambio de fuerzas. Bueno, y por acá nos dice, entonces el factor más influyente en las lesiones son los cambios repentinos en la intensidad del control intermuscular. Ese es uno, cambios Ujú. en el control, ¿no? Los cambios repentinos, o también pueden ser o el estrés repetitivo, ¿no? Que si mi tendón no está acostumbrado a tolerar una fuerza tensil o una fricción contra alguna estructura ósea, una bursa, puede detonarme el dolor, la reactividad, Y un tendón se puede regenerar. sin duda, ¿sí? Perfecto. Eso en la fase reactiva, Ujú. ¿sí? Si quieres, déjame acabar Dale, sí. esto del tendón degenerado, porque estamos hablando de el continuum de la tendinopatía, que tengo un esquema también muy bonito aquí, en donde dice tendón reactivo que tiene capacidad de regenerarse y el tendón
ya el tendón desorganizado puede o regresar a tendón reactivo o a tendón desorganizado. Esto es basado en los cuidados que le demos. El tendón desorganizado es un tendón que va a estar el tendón lesionado y en la periferia va a existir tendón sano, va a estar rodeado, ¿no? Y entonces ese tendón ya puede considerarse un tendón sano con antecedente de lesión, pero con potencial de volverse a lastimar y con mayor riesgo incluso, ¿no? Pero son las fases que puede llegar a tener un tendón para lastimarse. Veo aquí algunas preguntas Sí. de EPI, de células madres, y algunas modalidades terapéuticas. Fíjate que aquí algo bien importante dentro del tratamiento a la tendinopatía, me encontré algo que me gustó mucho del doctor Pete Malarias, en donde dice 9 verdades sobre la tendinopatía. Nunca se van a manejar con reposo, ¿no? Entonces aquí, ¿quién va a ser nuestro principal protagonista en el tratamiento? Nuestro principal protagonista es el ejercicio. El movimiento. Dosificado, guiado y bien comunicado entre tratante y paciente. A medida de que existan estos elementos, vamos a lograr que el cauce sea el adecuado, ¿no? Entonces, esto es algo fundamental. Los tratamientos pasivos son secundarios. El ultra no me va a servir si no le meto ejercicio. Las células madres, la proloterapia, el PRP, no me va a servir si no le meto ejercicio. Las ondas de choque no me van a servir si no le meto ejercicio. Dentro de la literatura, el único tratamiento pasivo que ha visto un resultado favorecedor para la evolución de la tendinopatía son ondas de choque. El único. En cuanto a tratamientos invasivos, descartar esteroides en absoluto. Jamás procurar no utilizarlos. ¿Por qué motivo? Porque el esteroide puede convertir, además de ser una descarga metabólica y generar desequilibrios hormonales importantes, puede convertir friable a mi tejido. Entonces, en lugar de fortalecerlo, vamos a generarle un factor de riesgo para una ruptura, para que se rompa y pues complicar más a nuestro paciente. Entonces, esto es algo importante. En relación a los tratamientos, a los procedimientos invasivos, siempre antes de llegar a una cirugía, se puede recomendar en aspectos de medicina regenerativa, hay pues 3, ¿no? Y estos 3 están relacionados con el efecto fisiológico que va a dar. En la actualidad, y en base a complejidad, son proloterapia, sigue el plasma rico en plaquetas y después sigue las células madres. En relación a células madres, es un tratamiento el cual no se han hasta el momento tenido evidencia suficiente. Estudios. No tenemos evidencia suficiente para decir, este es uno que nos va a dar una respuesta adecuada, ¿no? No están en las guías clínicas para el manejo de la tendinopatía. Después sigue el plasma rico en plaquetas. Este es pues mediante una centrífuga obtenemos las plaquetas y se inyectan directamente al paciente. Lo que hace el plasma rico en plaquetas es facilitar que el proceso inflamatorio y proliferativo se detone nuevamente para, de ese modo, fortalecer ligamentos y tendones. Esto es la teoría. Si lo hacemos en conjunto con un ejercicio terapéutico,
lo más seguro es que tengamos éxito. Y la proloterapia igual. La proloterapia es una solución de dextrosa en altas concentraciones y vamos a infiltrar en sitios de entesis donde se originan y se insertan los ligamentos. En esos sitios vamos a facilitar que el estrés generado por la carga tensil del tejido se vea favorecida porque lo vamos a fortalecer. Entonces, con este fortalecimiento vamos a minimizar el dolor. En ese sentido, son buenas prácticas. Te repito, todavía no están como que completamente Consolidadas. consolidadas, pero hay múltiples y múltiples estudios que están a favor de ellas. Incluso yo hago plasma rico en plaquetas, yo hago proloterapia y hemos tenido pues tratamientos muy exitosos en pues, los pacientes que hemos manejado. Importante también elegir bien al paciente, ¿no? Claro, no es para todos. Claro, así es. En qué condiciones te basas para realizar como estos tratamientos? Pues mira, ahí elegimos mucho, por ejemplo, la proloterapia la aplicamos en pacientes, por ejemplo, con dolor musculoesquelético, una artrosis, ¿no? Grado 1, grado 2, hasta grado 3, y ahí hacemos tratamiento a nivel del origen y la inserción de ligamentos y tendones periarticulares, por ejemplo, hablando de una rodilla, pero es periarticular, no es exclusivo del tendón. Esto es a nivel de inserción de pata de ganso, a nivel de ligamentos colaterales, a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Claro, de las estructuras adyacentes como tal. Exacto, ¿no? Entonces, eso es nos va bien. El PRP sí tiene la particularidad de que mediante una ecoguía con ultrasonido vamos a llegar al sitio donde está lastimado el tendón. Y ahí sí vamos, ese sí es como un resanador biológico de mi tejido. Perfecto. Así es. Salvador, ¿tú consideras que es complejo el abordaje de este diagnóstico? Fíjate que tenemos que ser cuidadosos porque existen múltiples patologías que pueden disfrazarnos, ¿no? Número uno, pues si ya caímos en un diagnóstico de tendinopatía, ver si es una tendinopatía insercional o es una tendinopatía en intrasustancia, ¿no? Y que nos van a dar clínicamente diferencias. Por ejemplo, aquí en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues la bursa, ¿no? ¿Por qué? Porque está el tendón y por debajo la bursa. Clínicamente se comporta diferente, porque el tendón, al momento de calentar, el dolor va a ir disminuyendo, ¿no? Otro factor que puede darnos una orientación en cuanto a cómo diferenciarnos. En la bursa, si yo relajo el tendón, ¿sí? Al momento de yo hacer la exploración física y relajar el tendón y hacer la palpación, si me duele, lo más seguro es que no sea tendón, que sea más bien una bursa, porque no estamos sometiendo a una tensión al tendón. Entonces, esto es un diagnóstico que tenemos que descartar, es una bursitis, ¿no? Ahora bien, están en el mismo lugar. Entonces ahí hay que ser muy, muy cuidadosos en cuanto a los antecedentes de la persona, a descartar enfermedades reumatológicas. El mecanismo de lesión. Exactamente. Otro que resulta fundamental, tenemos el tendón y tenemos en la periferia o envolviéndolo el paratendón. Y el paratendón también está ricamente inervado por fibras sensitivas. Entonces, si yo tengo, después de mi carrera que te platicaba del fin de semana, en donde pues corrí, en lugar de los 5 kilómetros que estoy acostumbrado, corrí 15 con mi primo, lo más seguro es que el tendón esté irritado y el paratendón sea el que se encuentra inflamado. Aquí la diferencia es que el paratendón va a doler en todos lados y no solamente en
el En un sitio punto específico. donde aparece el tendón, ¿no? En la exploración física, el tendón ya esté relajado o esté tenso, va a aparecer dolor. Entonces, ahí, si yo encuentro dolor en tendón relajado y en tendón tenso, más bien me enfoco a paratendón y no a tendón como tal. Y entonces Mm. ahí ya con métodos antiinflamatorios podemos ir facilitando la recuperación, pero pues el manejo también tiene que ser similar en el sentido de que es una respuesta ante una actividad que no estábamos acostumbrados. Bueno, ¿y qué piensas del entrenamiento excéntrico en las etapas subagudas de las tendinopatías? Es fundamental. Los excéntricos son bien, bien importantes porque, te digo, lo principal es en los isométricos son importantes porque la fatiga va a inhibir los estímulos dolorosos. Entonces, por eso los isométricos al principio son fundamentales. ¿En qué intensidad del isométrico? A un 75%. ¿Y qué duración? 45 a 50 segundos. Esto se repite 5 a 7 veces. Ajá. Esto es la fase superaguda. Ujú. Después de ahí, te digo que en el texto que comparto en mi biografía, siguen los excéntricos. Los excéntricos, ¿por qué son positivos? Porque van a incrementar el grosor del tendón. Igualmente van a incrementar la fuerza de la tracción. Y por otro lado, el estiramiento en la unión miotendinosa, esa zona muy, muy localizada, va a disminuir, perdón, el fortalecimiento de esta zona miotendinosa va a disminuir la tensión a nivel del tendón. Entonces, esto es algo, este es está poniendo al tejido en condiciones óptimas para minimizar la carga de trabajo mediante una actividad. Perfecto. Bueno, Salvador, entonces para finalizar, ¿cuál protocolo de tratamiento, según tu experiencia, te ha brindado como mayores resultados? El ir escalando. Aquí déjame mostrarte, pues los protocolos de tratamiento, por ejemplo, son empezar con un buen diagnóstico, Ujú. fundamental. Fortalecimiento isométrico basado en tolerancia con tests que evocan el dolor. El paciente aquí va a ser quien va a determinar factibilidad para escalar o para quedarse ahí, o para descender un escalón, ¿no? Entonces, con test provocativos vamos a ir guiando este aspecto. Entonces empezamos con isométricos, después siguen los isotónicos en su modalidad excéntrica. Después de ahí vamos a hacer fortalecimiento funcional. El fortalecimiento funcional, primero tenemos que trabajar con las, los funcionales que primero tengamos, habilitar el tejido para incrementar la capacidad de absorber, la capacidad de almacenar o de absorber energía. Entonces, aquí es como aterrizajes, ¿no? Aterrizajes o de repente pequeños, frenar con la pierna afectada. Son las actividades que ya implican una actividad isotónica, concéntrica y excéntrica, pero con cambios de velocidad, ¿no? Y con absorción. Y después ya metemos aceleración en estos cambios de velocidad, ya trabajamos algunas curvas, ya podemos hacer algunos pequeños arrancones, esto siguiendo siempre el, el, el Como umbral la biológico. evolución del paciente. Exactamente. Después, una vez que toleramos fortalecimiento funcional con absorción de energía, después con la variación de velocidad, incrementamos la, la descarga de energía, ¿no? Primero absorbemos y luego liberamos energía. Esto ya con pliométricos. Y una vez que toleramos estos
son 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 pasos ya empezamos a trabajar la reinserción a la actividad deportiva. Perfecto. Entonces, más o menos una recuperación estaría entre los 3 meses. Fíjate que algo que resulta bien, una, un estudio que me encantó, esta última situación a modo de cierre, si te parece bien, Mm, claro que sí. porque creo que el tiempo ya nos está comiendo, ¿no? Sí. Me gustó mucho esta parte en donde dice que en estudios sanos, la degradación y la síntesis del colágeno, o sea, ambas partes, tanto degradación como síntesis de colágeno, aparece en 4 semanas en sujetos, pues, corrientes, ¿no? Después de un entrenamiento físico. Son 4 semanas en las cuales hay proceso de degeneración y de síntesis de colágeno. Pero pasando 11 semanas que se le dio seguimiento a estos sujetos, se ve que la tasa de degeneración de colágeno disminuye y la de síntesis sigue elevada. Entonces, aquí nos habla de una constancia. Si nosotros estamos bien apegados a un adecuado escalamiento y a una continuidad en las actividades prescritas por nosotros, va a lograr que en 11 semanas la síntesis de colágeno esté perpetuándose, la degeneración disminuya y con ello llevemos al paciente a una recuperación adecuada. Bueno, perfecto, Salvador. Por acá hay muchas manitos arriba, están muy contentos con la charla, dicen que aprenden demasiado, se genera un debate muy sano, concluimos muchos mitos, muchas dudas. ¿Cómo te sentiste? Pues a mí me gustó muchísimo, creo que te digo, este es un tema que tienes Muy mucho amplio. de donde profundizar. Podríamos, si te parece bien, armar alguno más en donde ya platiquemos de estos, eh, pues pasos a seguir, ¿no? Si duele, me quedo aquí. Si no duele, Es progreso de este modo. Ahora sí que descripción como detallada. enfocado hacia el tratamiento como tal, a la rehabilitación. Perfecto, nos podemos aventar uno de esos con todo gusto, Bueno, ¿no? Salvador, muchísimas gracias. Claro que sí, de seguro que por acá estarás de nuevo. Por acá te agradecen mucho. Están muy contentos. Perfecto, pues muchísimo gusto. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Estamos a la orden ahí. Cualquier duda o pregunta, no se la queden. Pueden escribir a Eh, Fisioterapia en Movimiento con ustedes y también con un Guamedina servidor, Rehab. con Ujú. Medinamic Rehab. Pues estamos para servirles. Ahí tenemos también múltiples contenidos que incluso también están en el blog de fisioterapia. Sí, Y que pues para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. bueno, Salvador, que tengas un buen día y te espero en una próxima ocasión. Perfecto. Bonita. Hasta luego. Bueno, a todos muchísimas gracias por partir de este en vivo. Tratamos de resolver muchas preguntas. De igual manera, si llegan a tener más, me escriben al directo que con gusto les brindaremos una respuesta. Bueno, para las personas que apenas entraron o llegaron a la mitad, les recuerdo que tenemos el sorteo de nuestra certificación internacional online de Ventosas. Entonces recuerden participar, es muy fácil, simplemente ingresan a las historias, deslizan hacia arriba y se registran. A todos ustedes, muchas gracias. Créanme que todo es con muchísimo amor. Y bueno, que tengan un bonito día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.